Buenas tardes, docente. En el tema de seguridad informática me tocó exponer el punto 8.2, donde nos planteamos la pregunta, ¿cuál es el valor de negocios de la seguridad y el control? Las compañías tienen activos de información muy valiosa por proteger y a menudo los sistemas alojan información confidencial sobre los impuestos de las personas, los activos financieros, los registros médicos y las revisiones del desempeño del trabajo. Muchas empresas se rehúsan a invertir en seguridad debido a que no se relaciona de manera directa con los ingresos de ventas. Sin embargo, proteger los sistemas de información es algo tan impredecible para la operación de las empresas que se merece reconsiderarse, ya que en nuestros almacenamientos informáticos las empresas actualmente están tomando más conciencia sobre la seguridad de sus datos personales, ya que a tanta competencia puede llegar a filtrarse información muy importante o información confidencial. En el primer punto tenemos los requerimientos legales y regulatorios para la administración de los registros electrónicos. Las empresas se enfrentan a nuevas obligaciones legales en cuanto a la relación, el almacenaje de registros electrónicos y la protección de privacidad. Estos son esenciales los controles para asegurar la red corporativa, para evitar el acceso sin autorización a los sistemas y datos, y para asegurar tanto la integridad como la disponibilidad de los datos en caso de un desastre u otro tipo de interrupción de servicio. Tenemos tres puntos que son la IPA, que describe las reglas de seguridad y privacidad médica, y además también de los procedimientos para simplificar la administración de la facturación de servicio médico y para automatizar las transferencias de datos sobre servicios médicos entre los proveedores de los servicios médicos, los contribuyentes y los planes. También tenemos la ley Grant-Leach-Bliley en honor a sus patrocinadores congresistas. ¿En qué basa esta ley? Esta ley requiere que los instrumentos financieros garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos de los clientes, los cuales se deben almacenar en un médico seguro y se deben implementar medidas de seguridad en los medios de almacenamiento durante la transmisión. También tenemos la ley Sarbanes-Oxley. Esta ley se diseñó para proteger a los inversionistas después de los escándalos financieros de Enron, WorldCom y otras compañías que cotizan la bolsa a nivel nacional mundial. También tenemos el punto de evidencia electrónica y análisis forense del sistema. Una política efectiva de retención de documentos electrónicos, de asegurar que los documentos electrónicos, tanto el correo electrónico y otros registros, estén bien organizados, sean accesibles y no se retengan demasiado tiempo ni se descarten demasiado pronto. Esta seguridad, el control y las administraciones de los registros digitales se han vuelto fundamentales para responder a las acciones legales. Gran parte de la evidencia actual para el fraude de la bolsa de valores, la malversación de fondos, el robo de secretos comerciales de las compañías, los crímenes por computadora y muchos casos civiles que se encuentran en formato digital. En el punto de análisis forense de sistemas, para poder acceder a este tema, tenemos que recuperar datos de la computadora y preservar el mismo tiempo la integridad y evidencia. También tenemos que almacenar y manejar con seguridad los datos electrónicos recuperados, encontrar la información importante en un gran volumen de datos electrónicos y presentar la información al juzgado. Sería muy conveniente que las empresas tomaran más conciencia en los análisis forenses, en la implementación de sus empresas, al contar con especialistas de seguridad, el personal de sistemas de información y accesos legales,
en conjunto para implementar un plan ejecutivo tanto a la necesidad legal y el trayecto de la empresa. En el punto 8.3 nos planteamos la pregunta de ¿cuáles son los componentes de un marco de trabajo organizacional para la seguridad y el control? Aunque con las mejores herramientas de seguridad, sus sistemas de información no serán confiables y seguros, a menos de que se sepa cómo y dónde implementarlas. Necesitará saber dónde está su compañía, en qué riesgo y qué controles debe establecer para proteger sus sistemas de información. Con él contamos dos tipos de controles de sistema de información. Los controles generales, que gobiernan el diseño, la seguridad y el uso de los programas de computadora. Además, la seguridad de los archivos de datos en general, a lo largo de toda la infraestructura de tecnología de la información de la organización. Los controles de información son controles específicos únicos para cada aplicación computarizada, como nómina o procesamiento de pedidos. Implican procedimientos tanto autorizados como manuales, los cuales aseguran que la aplicación procede de una forma completa y precisa únicamente los datos autorizados. Los controles de aplicación se pueden clasificar como controles de entrada, controles de proceso y controles de salida. En este cuadro podemos tener los tipos de controles en general. Los controles de software que monitorean el uso del software de sistemas y evitan el acceso no autorizado de los programas de software en el software de sistemas y los programas de computadora. Los controles de hardware aseguran que el hardware de computadora sea físicamente seguro y verifiquen las fallas del equipo. Las organizaciones que dependen mucho de sus computadoras también deben hacer provisiones de respaldos o una operación continua, de modo de que puedan mantener un servicio constante. Los controles de operaciones de computadora supervisan el trabajo del departamento de computadoras para asegurar que los procedimientos de los programas se apliquen de manera consistente y correcta al almacenamiento y procesamiento de los datos. Implica los controles sobre el establecimiento de trabajo, de procesamiento de computadora y procedimientos de respaldo y recuperación para el proceso que termina en forma anormal. Los controles de seguridad de datos aseguran que los archivos de datos de negocio valiosos que se encuentren en disco o en cinta no estén sujetos a un sistema sin autorización, no se modifiquen ni se destruyan mientras se encuentran en uso o en almacenamiento. También tenemos los controles de implementación, que auditan el proceso de desarrollo de sistemas en varios puntos para asegurar el proceso de control y administración de manera apropiada. Los controles administrativos formalizan estándares, reglas, procedimientos y disciplinas de control para asegurar que los controles generales y de aplicación de la organización se ejecuten e implementen apropiadamente. La evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo determina el nivel de riesgo para la empresa si no se controlan adecuadamente una actividad o proceso específico. No todos los riesgos se pueden anticipar o medir, pero la mayoría de las empresas podrían adquirir cierta comprensión de riesgo a lo que se enfrentan. En la tabla 8.5 podemos ver la evaluación de riesgos para el procesamiento de pedidos en línea. Tenemos la exposición de riesgo ante una falla de energía eléctrica o un cortocircuito que es muy normal que pase y tenemos con una probabilidad de ocurrencia de 30% y los rangos de pérdida, tanto promedio y pérdidas anuales para la empresa. La malversación de fondos que tiene una probabilidad de 5% y los errores del usuario que son los mayores que tienen un 98% de probabilidad, generando más pérdidas para la empresa. La política de seguridad. La política de seguridad consta de enunciados que clasifican los riesgos de información. También identifican los objetivos de seguridad
aceptables e incluso los mecanismos para lograr un objetivo. La administración de identidad consiste en los procesos de negocios y las herramientas de software para identificar a los usuarios válidos de un sistema y para controlar su acceso a los recursos del mismo. Involucra las políticas para identificar y autorizar a distintas categorías de usuario del sistema, especificar los sistemas o partes de los mismos a los que cada usuario puede acceder, además de los procesos y las tecnologías para autentificar a cada usuario y proteger sus identidades. La planificación de recuperación de desastres y planificación de la continuidad de negocios. En primer punto, la planificación de recuperación de desastres idea planes para restaurar los servicios de computadora y comunicaciones después de haberse interrumpido. El principal enfoque de los planes de recuperación de desastres es en los aspectos técnicos involucrados en mantener los sistemas en funcionamiento tales que se archiven y respalden el mantenimiento del sistema. La función de la auditoría. Una auditoría de sistemas de información examina el entorno de seguridad general de la firma, además de controlar el gobierno de los sistemas de información individuales. El auditor debe rastrear el flujo de transacciones de ejemplo a través del sistema y realizar pruebas, utilizando si es apropiado el software de auditoría autorizado. La auditoría lista y clasificada todas las debilidades del control. Además, estima la probabilidad de su ocurrencia después de una evaluación, el impacto financiero y organizacional de cada amenaza.